A medida que Estados Unidos continúa enviando miles de millones de dólares a Israel y desplegando su ejército en nombre de ese gobierno extranjero, la cantidad total gastada en ese país sigue creciendo diariamente. Al mismo tiempo, Trump y otros prometen abordar el gasto militar. El mes pasado, Trump dijo que reduciría el presupuesto militar a la mitad. Pero, ¿ha sucedido algo de eso ya? Para entender todo esto, hablo con William Hartung, investigador principal en el Instituto Quincy para la Gobernanza Responsable, donde se especializa en la industria armamentista, el presupuesto militar de Estados Unidos y la política de seguridad nacional. Y es mi invitado hoy. Muchas gracias por hacer esto. Gracias por venir hoy. Sí, encantado de hacerlo. Quiero empezar con Israel. Coescribiste un informe muy difundido para el proyecto Coste de la Guerra de la Universidad de Brown a finales del año pasado, que documentó las sumas financieras que los contribuyentes estadounidenses han dado y gastado en Israel en el periodo de un año posterior al 7 de octubre. En ese momento, el total, que incluye el costo de los despliegues militares de Estados Unidos en nombre de ese gobierno extranjero, era de al menos 22.76 mil millones de dólares. Y dices al menos, porque es difícil averiguar el total real debido a todo tipo de maniobras burocráticas por parte de la administración Biden, que ocultó esos números. Bueno, eso fue hace 5 meses. Desde entonces, Estados Unidos ha anunciado muchos miles de millones más gastados en Israel y ha continuado bombardeando Yemen en nombre de ese país también. ¿Cuánto estimas que los estadounidenses han gastado en Israel desde el 7 de octubre hasta hoy? Es difícil de medir. Quiero decir, ciertamente es concebible que sean otros 5 o 10 mil millones. Gran parte de esto son las operaciones militares de las tropas estadounidenses en la región. Algunas de las armas han sido ofrecidas, pero aún no entregadas, y eventualmente, sin duda, se pagarán con dólares de los impuestos estadounidenses. Pero el dinero aún no está fluyendo. Ciertamente, ha habido alrededor de 30.000 millones en ofertas de armas a Israel desde el inicio de la guerra de Gaza, y 8.000 millones están bajo consideración en este momento. El senador Sanders está tratando de bloquearlas. Así que está el dinero, las cosas que ya hemos pagado, y esto esencialmente está hipotecando el futuro, porque están ofreciendo las armas antes de que los dólares de los impuestos hayan llegado para pagarlas. ¿Y a qué tipo de maniobras burocráticas te refieres en tu informe que hacen mucho más difícil averiguar el total verdadero? ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Sí, bueno, probablemente lo más importante que hizo la administración de Biden fue que hay un cierto valor de un acuerdo que debe ser reportado al Congreso. Así que dividieron el acuerdo para que estuviera por debajo de ese umbral y no tuvieran que informar al Congreso. El Washington Post se enteró de ello y esencialmente habían hecho, ya sabes, 100 acuerdos de armas con Israel durante los primeros 5 o 6 meses de la guerra, ninguno de los cuales había sido reportado al Congreso. Y luego tienen varios almacenes de armas, incluido uno en Israel, desde donde pueden transferir armas. Y no suelen informar de inmediato cuando lo han hecho. Y luego hay cosas como las ventas de armas, que son muy difíciles de rastrear. Así que, aunque de una manera extraña, el sistema de Estados Unidos es un poco más abierto que el de otros países, las cosas que realmente quieres saber son difíciles de averiguar, como cuándo se entregó, cómo se están utilizando las armas. Ese es un trabajo principalmente para periodistas, personas de derechos humanos en el terreno, y así sucesivamente. El gobierno de Estados Unidos apenas lleva un registro y no comparten esa información con el público. Entonces, has estado siguiendo el complejo militar industrial durante mucho tiempo. Y solo para mostrar a nuestra audiencia cuánto tiempo has estado estudiando esto, los contratistas de defensa básicamente han estado aprovechándose de la base impositiva. Quiero señalar un artículo que escribiste para el Instituto Cato en 1999.
Se llama Subsidios Corporativos para Fabricantes de Armas, los costos ocultos del gasto en defensa y ayuda exterior. Primero, ¿puedes explicar qué es el estado de bienestar corporativo y cómo ha evolucionado, especialmente en los últimos 25 años? Bueno, hay enormes subsidios para los grandes contratistas de armas, a menudo para construir armas que no están haciendo a nadie más seguro, sino que más bien están provocando y acelerando conflictos. En aquel entonces, una de las cosas que observé fue que las ventas de armas a menudo se pagan con dólares de los impuestos de Estados Unidos. Hay múltiples maneras diferentes en que lo hacen. A menudo venden las ventas de armas como algún tipo de beneficio económico, pero de hecho, la mayor parte de nuestra ayuda exterior regresa a las grandes empresas. Por ejemplo, cuando Israel compra a Lockheed Martin, nuestra ayuda exterior a Israel regresa a ellos. Así que además de lo que vende el Pentágono, muchas de las ventas de armas también son pagadas por los contribuyentes. Pero hice un informe para el proyecto Brown sobre el costo de la guerra alrededor del 20º aniversario del 11 de septiembre. Resulta que los contratistas habían recibido $7 billones del gobierno de Estados Unidos durante esos 20 años. Y 2 billones fueron a solo 5 empresas: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics y Raytheon, que ahora se llama ETX. Así que enormes cantidades de nuestros dólares de impuestos van a estas empresas. Usan parte de ese dinero para pagar a sus ejecutivos $20 millones al año, o para aumentar el precio de sus propias acciones. Luego afirman que necesitan más, cuando ni siquiera están gastando el dinero que se les da en los proyectos que se supone deben estar haciendo. Entonces, no creo que la gente se dé cuenta de la cantidad de dólares que van a estas empresas y la influencia que les da. Por lo general, cuando hacen lobby por el presupuesto del Pentágono, dicen que es para las tropas, pero en realidad, más dinero va a empresas privadas que a apoyar a las tropas. Y no son necesariamente los que están impulsando la guerra. Hay todo tipo de halcones y neoconservadores. Así que están interrelacionados con la industria, pero los ejecutivos no están en la línea del frente, excepto por esta nueva generación de militaristas de Silicon Valley, como Elon Musk y Peter Thiel. Ellos son mucho más vocales sobre cómo sus armas nos ayudan a vencer a China. Restaurarán la primacía militar de Estados Unidos. Son mucho más abiertamente belicistas y tienen una especie de complejo, pensando que pueden resolver los problemas del mundo si tan solo el gobierno se hiciera a un lado. Mientras que el jefe de Lockheed Martin es un poco más discreto, trabaja con ambos partidos y cobra los cheques cuando llegan, pero nunca haría lo que hizo Palantir. Tuvieron una reunión de la Junta en Israel durante la guerra de Gaza para mostrar su apoyo. Así que esta nueva generación de militaristas que está en escena y está muy integrada en la administración Trump, diría yo, es en algunos aspectos más peligrosa incluso que la iteración anterior. Correcto. Y Palantir, que es la empresa fundada por Peter Thiel y Alex Karp, supuestamente suministra a Israel herramientas de inteligencia artificial para realizar los ataques en Gaza. Has escrito sobre Palantir antes y has comparado sus ideas con planes de los años 80, como el programa Star Wars. ¿Qué es lo que te preocupa tanto de esos intereses? Bueno, existe esta noción que parece difícil de dejar de lado, de que la tecnología militar nos salvará. Volviendo a Vietnam, tenían esto llamado el campo de batalla electrónico, que supuestamente iba a encontrar a los combatientes del Vietcong en la jungla, apuntarlos y demás. El Vietcong ideó contramedidas muy simples y tuvieron que desechar todo el sistema. Luego Reagan dijo, vamos a tener este escudo impenetrable, Star Wars, que nos protegerá de cualquier tipo de misil que venga de cualquier lugar. Resulta que eso no era posible. Edward Teller, el padre de la bomba H, incluso tuvo esta idea,
de que se podrían poner láseres en el espacio que eliminarían los misiles entrantes. Y la física simplemente no funcionó. Pero mientras tanto, la revista Time puso una representación artística de ese sistema en su portada, y creo que mucha gente pensó que era factible. De hecho, probablemente han gastado cientos de miles de millones de dólares en esta idea de un escudo impenetrable sin ningún buen resultado. Y ahora, ya sabes, Trump básicamente está redoblando la apuesta con esta idea de la cúpula dorada, que es más un eslogan que un sistema de armas realmente pensado. Y finalmente tenían esta noción de la revolución en los asuntos militares. Íbamos a tener armas más precisas, mejores comunicaciones. Básicamente íbamos a dar vueltas alrededor de nuestros adversarios, porque teníamos mejor vigilancia y demás. Pero el tipo de guerras que estaban librando en Irak y Afganistán, eso no fue decisivo. Dañó a mucha gente, pero no superó a personas que conocían el terreno local. Tenían una moral diferente, diferentes, ya sabes, enfoques. Usaron cosas como dispositivos explosivos improvisados, que son una especie de contramedidas simples. Así que casi cada vez que han dicho, oh sí, esta tecnología va a marcar la diferencia, terminan siendo los factores humanos, sociales, políticos los que se interponen en el camino de esa noción de que eso va a suceder. Y la gente de Silicon Valley ahora está vendiendo ese mismo tipo de argumento. Y creo que va a tener el mismo resultado, ya sabes. Quiero volver a tu artículo de 1999 en el Cato Institute, porque creo que muchos de los temas que exploras siguen siendo relevantes hoy en día. Navegas a través de los miles de millones de dólares que los contratistas de defensa recibieron del gobierno estadounidense en ese momento, y explicas el pozo negro de intereses de cabildeo que impulsan las ventas militares extranjeras. Un aspecto al que aludes es el papel de ejecutivos de la industria armamentista como Bruce Jackson, quien era vicepresidente en Lockheed Martin. Mientras Jackson era ejecutivo en Lockheed Martin, también era presidente del altamente influyente Comité de Estados Unidos para expandir la OTAN. Y así ese tipo de relación incestuosa entre la política exterior estadounidense y los intereses de los contratistas de defensa obviamente continúa hoy. Quiero decir, nuestro último secretario de defensa fue un ejecutivo de Raytheon. ¿Qué tan influyentes han sido estos ejecutivos de defensa en influir en la política exterior de Estados Unidos? Y cambia la cantidad de influencia que tienen esos contratistas de defensa dependiendo de si un republicano o un demócrata es presidente. Bueno, están casi integrados en el proceso de formulación de políticas, porque tienes a ejecutivos de grandes industrias entrando en posiciones de formulación de políticas en el gobierno. Tienes a funcionarios del gobierno yendo a hacer lobby para estas empresas y de alguna manera torciendo el brazo de sus antiguos colegas para darles un buen trato. Tienes a personas vinculadas a la industria sirviendo en comisiones gubernamentales que dan forma a las políticas. Los tienes financiando think tanks que ayudan a establecer el debate en Washington. Así que diría que su influencia es tan grande o mayor que cuando escribía en aquel entonces, especialmente con su tipo de estrategia de relaciones públicas, de mantenerse a cierta distancia, al menos las grandes empresas, dejando que estos think tanks belicistas presenten el caso. Porque que el jefe de Lockheed Martin diga, tengamos una guerra, no es una buena imagen. Aunque supongo que la gente de Silicon Valley no recibió el memo, porque son bastante abiertos en su enfoque de presumir sobre la forma en que se utilizan sus armas, ya sea en Ucrania, Israel o en una posible guerra con China. La industria ahora tiene alrededor de 900 cabilderos, no exactamente 2 por cada miembro del Congreso, pero, ya sabes, algunos miembros dirán que sus asistentes pasan un buen cuarto de su tiempo solo defendiéndose de los cabilderos de la industria, que pueden decir, bueno, ya sabes, A, hicimos una contribución a tu jefe. B, estamos empleando a esta persona que solía trabajar con ustedes. Y C,
tenemos un plan en tu estado que crea X número de empleos. Así que a veces incluso miembros bastante liberales votarán a favor de cosas solo porque no quieren ser percibidos como votando en contra de empleos para sus electores. Así es como trabajan ambos partidos. Quiero decir, Joe Biden, quien llegó diciendo, ya sabes que Arabia Saudita debería ser un paria, terminó vendiéndoles, tratando de cerrar este acuerdo. Los acuerdos de Abraham, realmente, ya sabes, siguieron la idea de Trump y terminaron esencialmente volviendo a los negocios habituales con los saudíes. Ya sabes, Trump, por supuesto, su primer viaje al extranjero fue a Arabia Saudita. Él, de alguna manera, los colmó de armas. Ni siquiera retrocedió después de que mataron a Jamal Khashoggi. Dijo, bueno, no quiero perjudicar a nuestros maravillosos contratistas de defensa del país. Y por supuesto, fue Biden quien comenzó a llamar a nuestra industria el arsenal de la democracia durante la guerra de Ucrania, ignorando en cierto modo todas las dictaduras y naciones agresoras a las que estábamos armando al mismo tiempo. Así que, desafortunadamente, terminamos en lugares similares con ambos partidos. Creo que en parte es solo el dinero y el poder de cabildeo, y en parte es la narrativa de que ya sabes, de alguna manera más es mejor. Sabes, si Estados Unidos no es, ya sabes, el sheriff, todos estos países van a comportarse mal. Y no preferirías que Estados Unidos estableciera las reglas en lugar de China y demás. Pero eso supone que Estados Unidos está siguiendo las reglas, lo cual, por supuesto, no estamos haciendo. Quiero decir, cualquiera que esté vendiendo esa política de permitir la masacre en Gaza, que luego hable de un orden basado en reglas, debería ser ridiculizado. Quiero decir, ya no tienen credibilidad. Pero desafortunadamente, en nuestro sistema, no siempre funciona de esa manera. Muchos de los defensores de la guerra de Irak ahora son comentaristas respetados. Hay una memoria corta, y Washington tiene una visión del mundo muy estrecha, que creo necesita ser abierta si vamos a revertir parte de este despilfarro de dinero y estas políticas agresivas. Correcto. Y ya sabes, la promesa de la administración Trump era terminar con estas guerras, usar DOGE para controlar el gasto discrecional, del cual los gastos militares representan alrededor del 60%. Y por un momento, parecía que algo de eso podría suceder. Trump dijo que iba a reducir el presupuesto del Pentágono a la mitad del mes pasado, pero eso aún no ha sucedido. En cambio, el Congreso está tratando de agregar $100,000 millones al presupuesto del Pentágono. Y realmente, creo que agregar miles de millones de dólares al presupuesto del Pentágono es algo así como una práctica religiosa en el Congreso. Es una especie de evento anual. Pero, ¿cómo compararías la promesa de Trump de enfrentarse al estado de bienestar corporativo para los contratistas de defensa con lo que él y DOGE han hecho hasta ahora? Bueno, es interesante. Sabes, Trump también ha dicho que las armas nucleares son caras y peligrosas, y hablemos con China y Rusia sobre deshacernos de ellas. Y ya sabes, algunas personas han puesto algo de esperanza en eso. Pero mi interpretación es que parte de su base también está harta de las guerras, y tampoco confía en estas corporaciones. Y esto fue como un argumento retórico, un hueso que les lanzó. Pero su práctica real suele ser acercarse a los contratistas. Quiero decir, el propio Musk recibe una cantidad sustancial de dinero del Pentágono y recibirá más. Y sin embargo, está a cargo de revisar el presupuesto del Pentágono. Hubo un artículo en el Washington Post que de alguna manera malinterpretó lo que estaban haciendo y dijo que iban a recortarlo un 8% al año durante 5 años consecutivos. Resulta que lo que realmente iban a hacer es intentar ahorrar un 8% en ciertos departamentos del Pentágono, gastarlo en diferentes armas, no reducir el presupuesto total, solo mover el dinero. Y luego, por supuesto, como dijiste, el Congreso añadirá más encima de eso. Y creo que toda la idea de que esto se trata de eficiencia es una especie de historia de portada delgada. Quiero decir, básicamente están usando una bola de demolición contra la mayor parte del gobierno civil y dejando al Pentágono intacto.
Y si realmente se tratara de eficiencia, teóricamente estarían como, bueno, ¿qué programa funciona, cuál no? No tomarían la principal agencia de ayuda del gobierno de Estados Unidos y pasarían de 10.000 empleados a 300 en cuestión de meses. Así que realmente es, hasta cierto punto, un ataque ideológico a los cimientos del gobierno civil y la democracia bajo la apariencia de eficiencia. Bueno, fue realmente un placer hablar contigo hoy y conocer tus opiniones. ¿A dónde deberían ir las personas si quieren apoyar tu trabajo? Bueno, el sitio web del Quincy Institute tiene mucho de mi trabajo. Es simplemente quincyinst.org. También escribo para Forbes y Tom Dispatch. La mayoría de mis cosas nuevas aparecerán si buscas mi nombre en Google. La única otra cosa es que podrías encontrar a un jugador de rugby australiano, pero normalmente encontrarás mis cosas. Y, ya sabes, tiendo a repetirme, así que no recomendaría que la gente lo lea todo. Pero, ya sabes, tengo opiniones sobre estas cosas. Por lo general, también hay algunos hechos involucrados.